Si os fijáis, primero, hombre, no sé, Rafa, digamos, como fue la anfitriona, tenemos a Rafa, luego tendremos a Yolanda de Pamplona, Cap de Estudis de Pamplona. Bueno, empieza Rafa, os lo presento un poquillo. Rafa, te presento. Rafa Monreal, el director de la escuela de la EOI Palma, desde hace unos 15 años, ¿no? Y asturiano. Y asturiano, tenemos dos asturianos y tenemos un tercero, Chema, que lo veréis mañana por la mañana. Sí, señor. Desde hace 15 años es director de la EOI de Palma y profe del departamento de inglés. Así es como quiere ser presentado. Tal. Ahora sí, sí. Me separo un poco. Así se oye. ¿Atrás se oye, Aina? Sí. Bueno, todo empezó hace 10 años. Como suele pensar muchas veces en la vida, no empezó hace 10 años, empezó antes, pero la fecha clave fue en el 2006, que fue cuando se publicó la Ley Orgánica de Educación. Separa. ¿Así? Así mejor, para mí mucho mejor también. Pues la LOE se publicó en el 2006, como sabéis, y luego también en mayo, 3 de mayo concretamente del 2006, y luego en diciembre se publicó el Real Decreto que desarrollaba todos los aspectos concernientes de las escuelas oficiales de idiomas. Bueno, nosotros tras la lectura aquí en Baleares, tanto de la LOE como del subsiguiente Real Decreto de diciembre, pues nos dimos cuenta que había para empezar un peligro que había que atajar. ¿Ha sido bien? Sí. Es que tengo a mi manager que me dice sí se oye bien. Entonces, el problema era, a nosotros nos pareció que era un peligro bastante grande con respecto al futuro de las escuelas oficiales de idiomas a medio y largo plazo. Porque si leíamos detenidamente, los niveles básicos quedaron desregularizados. Eso quiere decir que las escuelas oficiales de idiomas no tenían y no tienen por qué dar a 1 y a 2 los niveles básicos. Por otro lado, los niveles 3 eran optativos de cada comunidad autónoma. Y entonces, ¿en qué nos quedaba a nosotros si alguna comunidad autónoma decidiera que no íbamos a seguir con los niveles básicos, el A1 y el A2 del marco de referencia y el C1 y el C2? Pues nos quedábamos con los niveles B, simplemente. Y eso nos condenaba, desde nuestro punto de vista, a la irrelevancia social a medio y largo plazo. Íbamos a quedarnos solos con los niveles B. Ese era un peligro que había que atajar y por lo menos aquí en Baleares nos planteamos, tras la lectura tanto de la LOE como del Real Decreto, pues había que buscar soluciones. La primera solución, sí, con el ruido del micrófono, se cobra. La primera solución, bueno, pues había que ir a Consellería y plantear que nosotros queríamos implantar los niveles C1 y C2, pero de manera completa, con todas las destrezas. Esto fue en el año 2008. En 2008 ya había una comunidad autónoma, Aragón, que había aprobado en las Cortes y además también por el decreto de la propia comunidad que se implantara el C1 y el C2, pero por destrezas, por diferentes destrezas. Nosotros no, queríamos que fueran cursos. Queríamos que fueran cursos completos. Entonces, pues había que vender la idea a la Consellería. Fuimos a Consellería y les dijimos que nos parecía muy importante para el futuro de una comunidad eminentemente turística como esta, para el futuro de nuestros alumnos, que ya eran unos cuantos miles, que pudieran proseguir sus estudios. Además, teniendo en cuenta que ya, como sabemos ahora, y entonces ya era muy incipiente, había otras instituciones extranjeras, nacionales, públicas o muy públicas, que casi sigo con este, si no le importa. Y entonces había otras instituciones que, por ejemplo, como sabemos todos, pues cobraban 200 euros o más por simplemente realizar un examen. Entonces pensamos que para nuestros alumnos pues eso era injusto y que desde la enseñanza pública de idiomas tendríamos que hacer una oferta de C1 y C2. Tengo que agradecer a la Consellería, o tenemos que agradecer a la Consellería que entendieron los argumentos, les parecieron bien, y luego pasamos al siguiente tema. El siguiente tema, obviamente, aunque a la Consellería le pareciera muy bien todo esto de la implantación, sobre todo porque lo debemos hacer entre todos, y con el trabajo subsiguiente que ella acarreaba y las discusiones subsiguientes que tuvimos en su momento, pero claro, hay que decir que lo que parece hoy fácil, que los niveles tenían pedido para quedarse, entonces no era nada fácil, era difícil. Y el problema mayor no fue que era fácil o difícil, el problema mayor es que lo que resulta evidente ahora mismo, hace 10 años os podemos asegurar que no era nada evidente. Pues bueno, una vez convencida la teoría de la Consellería,
había que convencer a la Consellería en otro aspecto que también le gusta mucho a la Consellería, obviamente, que es la partida económica. Entonces, nosotros vendimos la idea de que íbamos a cerrar grupos de Básico 1 y Básico 2, 4 o 5 grupos, a cambio de que nos permitieran abrir grupos de C1 y C2. Y eso nos suponía contratar más profesorado. Bueno, hasta ahí fue todo bien y ya vinieron los pasos subsiguientes. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? El primer paso fue la legalidad. Había que dar cobertura legal a los C1 y C2. Nadie en España los tenía. Entonces, hubo que cambiar la orden de admisión del 2008 para el curso 2009-2010 para que los alumnos pudieran matricularse en C1, que la administración nos dejó dar C1 de manera experimental el primer año en inglés en la EOI de Palma, y a los cursos siguientes en todas las demás EOIs de Baleares que fuimos a la par en esto. Luego, el siguiente paso fue cambiar también, fue que la Consellería publicara un decreto del conseller, sí, porque la orden de admisión de la consellera y al año siguiente fue del conseller, según el cual había que cubrir todos los aspectos, actas, reuniones, todos los aspectos que conciernen a la implantación de un idioma. Además, con una salvedad importante, había una disposición final que añadimos, una disposición transitoria, que nos cubría un flanco peligroso. Entonces, a la sazón, no teníamos currículos desarrollados de C1 y C2. Pero nosotros, según esa disposición legal, nos atuvimos, tal como reza la disposición legal, a todo lo que así se disponga en el currículum del Ministerio de Educación de los C1 y C2 para Ceuta y Melilla. Con lo cual ya teníamos el engarce legal para que no tuvieran ninguna reclamación respecto a si teníamos currículums o no. El siguiente paso, pues, fue convencer a los profesores, a los que no estaban convencidos. Tengo que decir, y dar las gracias aquí en nombre de todos los directores de Baleares, que todo el mundo entendió la importancia, porque entonces no se veía, daros cuenta que aquel peligro que realmente sí vimos, y en eso sí estuvimos rápidos, que queríamos atajar, que no nos pudiéramos quedar solo con los niveles B, podría suponer perfectamente que los que estamos aquí estuviéramos solo la mitad de los que estamos aquí. No sería extraño, por ejemplo. Entonces, atajado el peligro, que por delante lo hemos atajado de todos, las comisiones de exámenes, quiero agradecerles a los que estaban en las comisiones de exámenes de entonces y a las que hasta hoy, pues su disposición a crear unos exámenes que no se habían hecho en toda España, que no había referencia. Es verdad que nosotros teníamos mucha experiencia, ya desde los mediados de los años 80, que se creó la Escuela Oficial de Idiomas de Palma y las demás, en la impartición de quinto, que era un nivel, que es un nivel asimilable, el quinto antiguo es un nivel asimilable al C1 y al C2. Pero bueno, había que convencer a nuestros compañeros de las comisiones de que hicieran, por favor, unos modelos de C1 y de C2. Los compañeros aceptaron, y agradecimiento y el de todos. El siguiente paso ya fue aquellos miembros del claustro que no estaban convencidos, pues convencerlos de que era bueno para todos subir al techo del marco de referencia europeo. En este caso, y ya con esto termino para dar paso a todos mis compañeros de la mesa, quiero agradecer a los primeros profesores que impartieron el C1 en inglés, que fueron Nancy Goldinga, Michael Carroll y Raquel Blázquez, a Susana Silla, de alemán, y de catalán, a Toni Picornell. Muchas gracias. Estamos allá. Yolanda, ¿sí? Yolanda López, de la EOI de Pamplona, del Departamento de Francés y Católicos. Y parece ser que también quiere ser presentada así. Vale, bueno, agradeceros la invitación para... Bueno, en primer lugar, agradeceros muchísimo la invitación, y la verdad es que cuando venimos aquí y vemos todo lo que hacéis, pues nos sentimos muy pequeños, y realmente es que Navarra es una comunidad pequeñita. Y nosotros nos peleamos mucho porque pudiésemos dar el C1 cuando salió lo del decreto que nos anclaba en el B2, y nos lo peleamos de manera que nuestra consejería, nuestro departamento de educación, accedió a que lo impartiéramos siempre que fuese a coste cero, ¿no? Entonces, el coste cero significaba que iban a quedar de manera residual, pues, el nivel básico de primero y de segundo. De hecho, hoy en día tenemos un grupo de primero y otro de segundo, o sea, de manera residual. Entonces, así como vosotros ha sido a base de aumentar la plantilla, entiendo, ¿no? En nosotros no, en nosotros fue a base de eliminar grupos, ¿no? de básico. Con lo cual, yo entiendo que los profesores habéis hecho un esfuerzo grandísimo para
dar esos niveles. Siempre también pienso que es una especie de pastel, o sea, la enseñanza de los idiomas va del nivel 0 al máximo y al final, al menos eso es lo que hemos hecho nosotros, el itinerario ha cambiado de 5 a 6 años, no a 8 como el tenéis vosotros, pero también creo que el pastel sigue siendo un poquito el mismo, ¿no? El nivel que conseguimos en C1, hombre, es ligeramente mejor, pero también entiendo porque los alumnos vienen con más horas de vuelo o más viajados o mejor formados. No es porque a nosotros nos haya hecho hacer un esfuerzo extra, ¿no? Bueno, sí que hay un esfuerzo extra, no lo vamos a negar, pero creo que los que dábamos antes, el quinto de antes, pues probablemente es un poquito el nivel de fluidez, de desenvolvimiento con todas las 4 destrezas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eso, creo que sois afortunados, quizás no lo veis entre el esfuerzo que habéis hecho y tal, pero sois muy afortunados con respecto al resto del Estado, porque podéis tirar hasta el C2, ¿no? Como los otros, nuestra competencia en el mercado de los idiomas, que son todos los Cambridge, Goethe y demás, ¿no? Bueno, nosotros en Pamplona pues lo hicimos, llevamos ya 7 años, al principio empezamos con cursos de especialización, luego se convirtieron ya en C1, luego lo que hicimos fue hacer unas especificaciones que básicamente eran las de B2 y un poco más, el currículo también y tal, entonces bueno, ya está asentado, ha venido para quedarse, está claro, pero no, aparentemente nadie habla nada de C2 porque ya el C1 hemos pasado de un itinerario de 5 a 6, pero a costa de cerrar muchos grupos y entendemos también que por parte de la población de una determinada edad pues hay todavía demanda de básicos, ¿no? Es un poco de pena que nos quiten también el básico, ¿no? Siempre nos da pena quedarnos sin cualquiera de los niveles que podamos dar, ¿no? Entonces, en Navarra, el problema que nos enfrentamos es que si nos han permitido dar el C1 es porque necesitaban muchísima gente certificada para impartir los programas bilingües de colegios e institutos, ¿no? de impartición de materias, sobre todo en inglés, ¿no? Entonces, el resultado de esto es que los alumnos libres nos han aumentado. Por ejemplo, el año pasado de repente subió la matrícula de alumnos libres en un 50%. Y eso con en nuestra escuela tendremos como 4.000 alumnos oficiales y 3.000 libres, entonces un total de 7.000, pero de repente con un departamento de 20 profesores de inglés, pues si te sube la matrícula de inglés en un 50%, pues eso se transforma en una avalancha, ¿no? Y ante esa avalancha, el Departamento de Educación nuestro pues no nos ha dado medios, o sea, ni nos ha puesto refuerzos, ni nos ha anticipado el final de curso, ni nos ha simplificado tareas de exámenes, ni por supuesto números clausus o convocatorias únicas, porque nosotros seguimos haciendo la convocatoria de junio y la de septiembre, ¿no? Con lo cual, con esta avalancha estuvimos haciendo un estudio estadístico sobre qué ratio tenían los profesores de las comunidades que nos tocaban más de cerca, qué ratio de examinandos por profe, ¿no? Entonces, no tengo los datos de todas las comunidades, pero en principio teníamos que la más privilegiada era Cataluña, que tenía una ratio de unos 68 alumnos, o sea, examinandos por profe. Después estaban ahí, pues, Aragón, que nos cae cerca, tenía 90, Rioja tenía 80, País Vasco, que creemos que es una comunidad rica y privilegiada y que tiene un sistema de validación, un dispositivo de validación muy, muy potente, con mucha gente liberada y tal, pues los del País Vasco tenían 120, y entonces 120 nos parecía un número razonable de examinantes por profesor. Pero en Navarra teníamos 160 por profesor, ¿no? Entonces eso ha hecho pues, que en esa vorágine y sin más medios y tal, pues en lugar de hacer dobles correcciones de escritos, pues haya hecho una y en fin, se haya trabajado mañanas, tardes, a todas horas, con el objetivo, por supuesto, de acabar no más tarde del 30 de junio, que ahora he oído que en Valencia acaban en julio y ya eso nos parecía una línea roja y no tocar, ¿no? Bueno, este año ha cambiado, teníamos un gobierno ya de muchos años del PP y este año tenemos un gobierno nacionalista vasco, entonces ha querido meter un palillo a los programas bilingües en inglés, porque los programas bilingües en inglés hacen competencia a los programas bilingües en euskera.
Entonces ha querido frenar la matrícula de esos programas y esperemos que la matrícula de libres sea menor, ¿no? Pero no sabemos, ahí está, ¿no? Entonces, nos fastidia, bueno, nos gusta tener muchos alumnos, ¿no? Pero nos fastidia estar un poco mediatizados por esa necesidad que tienen los docentes de nuestro certificado para impartir docencia, porque también eso condiciona nuestro quehacer en las aulas, ¿no? La verdad es que el objetivo por ejemplo, en euskera, el certificado, cuando tú te preguntas, bueno, ¿qué acredita nuestro certificado? ¿Qué quiere decir una persona que tiene un C1 de nuestra escuela, ¿no? ¿Qué es capaz de hacer esa persona, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que en euskera, como las destrezas, bueno, la parte oral, ¿no? Es más accesible a la gente porque, bueno, estamos en una comunidad bilingüe, ¿no? Lo que prima ahí, desde luego, es la parte más formal de la parte escrita y demás. Sin embargo, en inglés nos parece que sigue siendo oportuno que preparar a la gente para desenvolverse bien en el mundo profesional, y el mundo profesional es oral, ¿no? más que escrito, ¿no? Entonces, nos fastidia que esos docentes necesiten nuestro título y no se les pida nada más para ser profesores, porque en ese caso los profesores que imparten el C1 dicen, jo, y esta gente con esas gramaticalidades o con estos problemas va a ser docente, y entonces nos plantea, o sea, tenemos así un tira y afloja entre unos que son más gramaticales o más destrezas escritas, y los que prefieren o piensan que lo importante en un idioma es el nivel profesional de la oralidad, ¿no? Entonces, bueno, de esto hablaremos más. Una cosa que yo venía aquí era que creo que en Palma no tenéis asociación de profesores, me parece. Bueno, la verdad es que en Navarra es también muy pequeña y muy voluntarista, ¿no? Pero nos parece importante tenerla porque creo que tenemos muchos retos también a nivel pues eso, de que somos escuelas de todo el Estado, ¿no? Entonces, nos planteamos, por ejemplo, sería muy bueno que tuviésemos el mismo itinerario en todas las comunidades, ¿no? Y para eso es importante que haya una asociación que luego trabaje en la federación y que luego trabaje de cara al ministerio. Tenemos un reto muy importante, la LOMCE no sé en qué quedará, ¿no? Probablemente sea papel mojado, pero hasta ahora lo que dice es que las escuelas imparten básico, intermedio y avanzado. Entonces, si al avanzado le llaman B2, a los Cs, ¿cómo los van a llamar? ¿Les van a llamar también avanzados? Nos va a dar un problema, ¿no? Con nuestros certificados, si sigue adelante. Y eso se lucha a nivel de federación de asociaciones, ¿no? Otra cosa que es también importante y que nos queda un reto por el que luchar es el de a ver, en Navarra estamos ahí, tenemos el dispositivo de exámenes, ¿no? Nuestras pruebas certificativas, bueno, pues hay una comisión de validación, intentamos hacerlas según especificaciones, pilotarlas y poner una serie de dispositivos de calidad que tienen otras empresas grandes de arte, como Cambridge y demás, pero claro, a nuestro nivel de escala pequeñísima y entendemos que es un esfuerzo que lo estamos repitiendo 17 veces en 17 comunidades y que quizás sería interesante para hacer algo más potente, pero hacer algo más potente entre todos, ¿no? Porque desde luego ahora por individual pues se nos quedan muchas cosas sin hacer, ¿no? Está claro que no podemos. Por otra parte, el tema de las validaciones y el tema de las pruebas certificativas, entendemos ahí que la experiencia, la formación es como una especie de carrera aparte y sería bueno que la tuviésemos y que la amortizásemos entre todos, ¿no? Nosotros miramos siempre los que lo hacen mejor y en este caso el País Vasco os he dicho que su dispositivo de exámenes pues tienen 11 personas liberadas, hay unos elaboradores, unos validadores, pilotan, tienen luego, bueno, a nosotros se nos ha llegado a pedir que utilicemos por ejemplo la escala de la Cambridge Scale, que lo hacen con los análisis de Rush y tal. Pero bueno, vamos a hacer este tipo de cosas nosotros si no llegamos ni siquiera no sé, a tener un buen índice de dificultad similar en todas las cosas, en fin, muchas cosas, ¿no? Todo eso es una carrera aparte, creo que lo haríamos mejor todos juntos que por separado. Yo ya sé que los catalanes están muy contentos con tal y como lo hacen y con lo que les cuesta su dispositivo y no están dispuestos a compartir o no quieren ir a peor, pues los vascos idem, pero no sé, entre todos quizás, sobre todo por los pequeños. Bueno, y con esto ya acabo.